En 1857, una expedición al Polo Norte, liderada por el capitán Anderson, queda atrapada en el hielo. A pesar del agotamiento, el capitán motiva a su tripulación a continuar con su misión. Durante la noche, una explosión alerta a los tripulantes de un barco, quienes siguen un rastro de sangre hasta encontrar a un único sobreviviente, gravemente herido y con una prótesis, el barón Victor Frankenstein. Lo suben a bordo para atenderlo. Poco después, una criatura monstruosa, de fuerza sobrehumana y capaz de regenerarse rápidamente, ataca la embarcación exigiendo a gritos que le entreguen a Frankenstein. Las balas no logran detenerla, y aunque un tripulante la derriba momentáneamente con un arma más potente, la criatura se levanta y empuja el barco poniéndolo en peligro. Finalmente, un disparo impacta el hielo, que se resquebraja, haciendo que el ser caiga a las aguas heladas. Tras el ataque, el médico del barco atiende a Frankenstein, quien al despertar pregunta por las víctimas. Al saber que 6 hombres murieron, advierte al capitán que la criatura es inmortal y regresará para matar de nuevo, suplicándole que, si eso ocurre, le permita enfrentarse a ella. Ante la tripulación, Víctor confiesa la aterradora verdad. Él es el creador del monstruo. Decide entonces relatar su historia al capitán. Comienza contando que su nombre, que significa conquistador, se lo dio su padre, un varón y cirujano de alto estatus social, que se casó con su madre por conveniencia. Describe a su padre como una figura ausente, pero de autoridad incuestionable. Recuerda una cena donde su padre ofrece carne cruda a su madre, un acto simbólico, y esa misma noche escucha discusiones hasta que su madre lo consuela, lo que reforzaba su creencia de que su padre los despreciaba. La relación con su padre era severa. En una lección de anatomía, la ignorancia de Víctor le vale un castigo. Su padre se niega a darle la mano, diciendo que será su herramienta de trabajo, y lo golpea para recordarle el peso del nombre familiar. Un momento de felicidad con su madre durante una ausencia paterna se trunca cuando ella sufre un dolor repentino. Su padre llega, actúa con frialdad y aparta a Víctor de su madre, quien poco después muere, anunciada por un grito desgarrador. Tras el funeral de su madre, Víctor, convencido de que su padre dejó morir a su madre, se consume en su dolor. Tras una discusión en la que su padre declara imposible vencer a la muerte, Víctor jura que logrará lo imposible y lo superará. Una serie de desgracias, disturbios e incendios lo dejan en la ruina y lo separan de su familia, llevándolo a una vida de obsesivos estudios científicos. Años después, en 1855, presenta su tesis en Edimburgo, argumentando que la muerte es un enigma científico. Para probarlo, usa electricidad para revivir un cadáver compuesto, causando un escándalo y siendo expulsado. Al salir, es contactado por Heinrich Harland, un traficante de armas fascinado por su trabajo, quien le menciona tener noticias de su hermano William y le hace una propuesta. Harlander lo inspira a concebir un método para la inmortalidad mediante la médula espinal y le ofrece financiación ilimitada y un laboratorio secreto a cambio de un futuro favor. La llegada de William y su novia Elizabeth, sobrina de Harland, interrumpe la negociación. En una cena, Víctor defiende apasionadamente su creencia en que la ciencia puede devolver la vida a los muertos. Inicialmente, una cena con Elizabeth siembra la duda en él, cuando ella se burla de sus ideas, asociándolas con la muerte. Paralelamente, el capitán Tuss debe proteger a Víctor de una tripulación hostil. La narrativa avanza cuando Harlander le muestra una torre abandonada, que Víctor transforma en su laboratorio con ayuda de William y financiación ilimitada. Su obsesión por Elizabeth lo lleva a hacerse pasar por sacerdote en un confesionario, donde descubre que ella odia a su prometido, el propio Víctor. A pesar de esta revelación inusual, una posterior cena confirma su interés mutuo en la ciencia. Tras varios fracasos experimentales, Víctor finalmente logra reanimar un cadáver, un éxito que lo impulsa a crear un ser superior. Viaja a Crimea para ensamblar meticulosamente un cuerpo compuesto que planea revivir usando el sistema linfático y una tormenta eléctrica. Sin embargo, su momento de triunfo es interrumpido por Harlander, quien, enfermo de sífilis, confiesa su verdadero motivo. Desea que su cerebro infectado sea trasplantado a la criatura para alcanzar la inmortalidad. Víctor se niega y el relato culmina en un peligroso enfrentamiento, donde Harlander lo amenaza con una máquina, poniendo en riesgo el experimento y la vida de ambos. Víctor mata accidentalmente a Harlander durante un forcejeo y decide continuar con su experimento. Tras aplicar una descarga eléctrica, cree haber fracasado, pero a la mañana siguiente descubre que la criatura está viva. Superando su temor, la encadena en la torre por arrepentimiento, a pesar de su triunfo. Mientras, Elizabeth y William revisan correspondencia. Víctor expresa sus dudas al capitán sobre el relato, y luego, de vuelta en la torre, solo repite su nombre, provocando una reacción peligrosa en la criatura. La llegada de William y Elizabeth interrumpe la tensión. Víctor, eufórico, intenta mostrarles su logro, pero Elizabeth se muestra recelosa y lo interroga insistentemente sobre Harlander. Víctor evade la pregunta y, recibiendo una carta importante, se prepara para revelarles a su creación. Guiada por sonidos, Elizabeth es la primera en encontrar a la criatura encadenada. Horrorizada por sus heridas, confronta a Víctor por la crueldad, mientras William cuestiona la inteligencia del ser. Esa noche, Elizabeth visita a la criatura por compasión y le enseña a decir su nombre. Víctor la intercepta a su regreso, generando un tenso enfrentamiento,
donde él la reclama por su rechazo, y ella exige que detenga el maltrato hacia su creación. Enfurecido, Víctor golpea a la criatura, y al día siguiente, miente a William mostrándole el cadáver de Harlander y culpando falsamente a la criatura del asesinato. Con este engaño, convence a William de que se lleve a Elizabeth lejos. Solo, Víctor riega gasolina en la torre y le propone a la criatura un trato cruel. La salvará si dice una palabra diferente a su nombre. Cuando la criatura pronuncia Elizabeth, Víctor prende fuego al lugar y huye. Una explosión lo hiere gravemente, amputándole una pierna. William y Elizabeth llegan justo a tiempo para presenciar el incendio. Finalmente, la narración vuelve al barco. La criatura ataca al capitán, pero Víctor interviene ofreciéndose a sí mismo. El capitán, deseando la verdad, reta al ser a matarlo. En lugar de ello, la criatura anuncia que contará su propia historia. El relato narra una etapa de la vida de la criatura, el ser creado por Víctor Frankenstein. Tras escapar de un incendio, vagó herido y solo hasta encontrar refugio en el granero de una granja, donde se convirtió en un benefactor invisible para la familia que allí vivía, especialmente para un anciano ciego al que observaba enseñar a leer a su nieta. La criatura se armó de valor para revelarse al anciano, quien, debido a su ceguera, le ofreció aceptación y amistad sincera. Bajo su tutela, la criatura aprendió a leer y hablar con fluidez. Más tarde, al regresar a unas ruinas por consejo de su amigo, descubrió notas y una carta que revelaban su origen y el nombre de su creador, Víctor Frankenstein. Al volver a la granja para despedirse, encontró al anciano herido de muerte por lobos. Tras un enfrentamiento, la criatura le confesó la verdad de su origen, y el anciano, antes de morir, le reafirmó su amistad. La familia al llegar disparó a la criatura, dándola por muerta. Sin embargo, revivió con el único objetivo de encontrar a Víctor Frankenstein para pedirle un favor esencial. Víctor Frankenstein se prepara para la boda de William y Elizabeth, aunque Elizabeth sospecha que él oculta la verdad sobre la explosión de la torre. Esa noche, la criatura aparece y exige a Víctor que le cree una compañera. Víctor se niega y expresa su arrepentimiento por haberle dado vida. En el enfrentamiento, Elizabeth intenta intervenir, pero muere accidentalmente al recibir un disparo destinado a la criatura. Esta huye con su cuerpo. William también muere tras enfrentarse a la criatura, acusando a Víctor de ser el verdadero monstruo. Desesperado, Víctor persigue a su creación hasta el Ártico, donde la criatura lo desafía a matarla con dinamita. Víctor provoca una explosión que hiere gravemente a la criatura, aunque ésta sobrevive. En su último encuentro, Víctor y la criatura, agotados, se reconcilian. Víctor lo llama hijo y le pide perdón antes de morir. La criatura lo perdona y promete seguir viviendo. Cumpliendo su palabra, ayuda al barco a liberarse del hielo y, al amanecer, contempla la luz del sol, recordando las enseñanzas de su creador.